En el año de 1994, el Papa Juan Pablo II publica una carta hermosísima dedicada a las familias. Y lo hace precisamente porque en ese año, 1994, él ha convocado un año dedicado a ese gran misterio de amor que se da en el seno de la familia conformada entre un hombre y una mujer. Esa carta los invito a que se lea, a que se estudie, a que se medite, porque no ha perdido su vigencia. Lo que allí el Papa Juan Pablo II ponía de presente continúa vigente y me parece a mí que a la luz de acontecimientos, de realidades que se han dado a lo largo de estos años, pues cobra más vigencia y nos da más luz para entender, para comprender ese gran misterio que Dios, al cual Dios nos ha llamado a todos. Precisamente en el programa anterior hablábamos que el misterio de Dios, la historia de salvación, debe ser entendido, leído con los ojos de un plan familiar. Dios quiere hacer al hombre parte de su familia. Dios quiere compartir con el hombre su vida divina, su vida familiar. Dios es un Dios de familia. Y es esto precisamente lo que queremos meditar a lo largo de estos programas que iniciábamos hace 8 días. Lo hacíamos acogiendo la invitación que el Papa Francisco hace a toda la Iglesia durante este año para profundizar en este año este gran misterio de la familia. Y lo estamos haciendo desde el libro de Tobías, un libro donde se nos muestra el amor familiar, un libro que viene a mostrarnos la presencia de los ángeles sobre este misterio hermosísimo que Dios ha planeado, al cual Dios nos ha llamado, el misterio de la familia. Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el Foyer de Charité de Paipa. Decía que Juan Pablo II en el año de 1994 escribe una carta dedicada a las familias. Ustedes pueden buscarlo allí en internet, carta de Juan Pablo II a las familias. Y él dice que ¿quién puede negar que nuestra época es una época de gran crisis? Y lo decía en 1994. Hoy día, en el 2021, podríamos decir que la crisis se ha profundizado, que la crisis se ha agudizado. Y Juan Pablo II dice que esa crisis se debe a una crisis de la verdad. En otras palabras, después lo diría el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, una crisis de la verdad que se manifiesta ante todo en lo que se conoce como una dictadura del relativismo. Juan Pablo II dice que esta crisis de la verdad significa, en primer lugar, una crisis de conceptos. ¿Qué significa esto? Significa que, y así lo dice Juan Pablo II, que cuando hablamos de amor, tal vez no sabemos lo que significa la palabra amor. Tal vez cuando decimos Dios es amor, tal vez no entendemos lo que es el amor. Tal vez pensamos que amar es dar cosas. Y entonces, si Dios no me da cosas, Dios no es amor. Y de ahí viene toda una serie de divagaciones y de críticas y de luchas del hombre. ¿Cómo Dios, que es amor, me puede dar el sufrimiento? ¿Cómo Dios, que es amor, puede dar el dolor? No creo en ese Dios. ¿Por qué? Porque hay una crisis en el concepto acerca de lo que es amor. San Pablo, en lo que se conoce como el himno al amor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13,
Él va a decir, el amor es, el amor es. Y él no dice en ningún lugar, el amor es dar cosas. Él no dice el amor es regalar cosas. Él pone como primera característica del amor la paciencia. Por eso esto es solo un ejemplo de esta crisis de los conceptos que hoy día hay. Y Juan Pablo II viene a poner de presente que hay una crisis en los conceptos, por ejemplo, del amor, de lo que significa persona. Hoy día con toda esta inteligencia artificial, donde ya han aparecido robots a los cuales se les llama personas. ¿Será que es esto una persona? Una crisis de los conceptos en lo que significa libertad, entrega sincera. ¿Qué es ser libre? Para algunos podría ser hacer lo que yo quiera. Que me permitan a mí hacer lo que yo quiera. Y si no lo puedo hacer, entonces es que no soy libre. Y lo hemos constatado en estas manifestaciones irresponsables, en estos llamados a aglutinarse, a manifestarse en estos tiempos de pandemia, un llamado totalmente irresponsable. Y cuando se dice que hay que tener un orden, que hay que conservar una seguridad, entonces inmediatamente se vienen todos esos calificativos de fascista, de dictador, autoritario, porque no hay un concepto claro acerca de lo que es la libertad. La libertad no es para hacer lo que uno quiera. La libertad es para amar. Si tú usas tu libertad para algo diferente al amor, eso es un abuso de la libertad. No es un correcto uso de la libertad. Para eso Dios no te dio la libertad. Dios te dio la libertad para amar. Pero si no entendemos qué es amar o si lo entendemos mal, y si pienso que amar es disfrutar y que amar es lo que me produce a mi placer, entonces pues voy a usar mal la libertad. Porque es que yo tengo derecho a sacar el placer, a obtener el placer y nadie me lo va a impedir. Y bueno, Juan Pablo II ya lo ponía de presente. Son estos conceptos erróneos que hay sobre la persona, sobre la comunión desinteresada, sincera, sobre la libertad, que vienen a poner de manifiesto una crisis profunda sobre la verdad. Estos términos, amor, libertad, que usamos, ¿será que los usamos de acuerdo a lo que realmente son? Hoy día hay un empobrecimiento en nuestro vocabulario. Una de las cosas que se ha constatado es que, por ejemplo, ya por los llamados emoticones, se ha reducido nuestro vocabulario y todo se reduce a poner carita feliz o carita triste o el dedo para arriba o el dedo para abajo o una carita con lágrimas o una carita con roja de mal genio. Y entonces ya ni sé escribir cómo se dice mal genio, ni sé cómo usar, es un analfabetismo emocional gravísimo. Un analfabetismo emocional, ¿cómo te sientes? Con carita triste, sí, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo te estás sintiendo? No sabemos expresar nuestras emociones y no conocemos nuestras emociones, ese mundo tan rico que es necesario conocer. No lo conocemos. Una crisis que nos lleva
a la iglesia, a todos, a que redescubramos, y lo dice Juan Pablo II, el esplendor de la verdad. Porque, y aquí leo textualmente a Juan Pablo II, solamente si la verdad sobre la libertad y la comunión de las personas en el matrimonio y en la familia recupera su esplendor, empezará verdaderamente la edificación de la civilización del amor, y será entonces posible hablar con eficacia de promover la dignidad del matrimonio y de la familia. Es decir, antes de hablar de la dignidad del matrimonio y de la familia, pues hay que poner unos cimientos, hay que poner unas bases. Y esas bases, dice Juan Pablo II, son recuperar el esplendor de la verdad de lo que significa libertad y comunión de personas. Hasta que no haya ese cimiento, la familia no va a recuperar su esplendor. No se podrá edificar la civilización del amor y será imposible hablar con eficacia de promover la dignidad del matrimonio y de la familia. Y por eso me parece que hay que alumbrar con este esplendor de la verdad estas realidades sobre lo que es la libertad, sobre lo que es el amor. Y por eso hemos tomado el libro de Tobías, donde un ángel, el arcángel San Rafael, viene a iluminarnos a nosotros sobre lo que es la comunión de personas, sobre lo que es la familia, sobre lo que es la unión entre el hombre y la mujer, sobre lo que es la libertad. Recordemos que el arcángel San Rafael le dice a Tobías que tiene que tomar a Sara por esposa. Y ante esto, pues es normal, es natural que Tobías sienta temor. ¿Por qué? Porque a Sara el demonio le ha matado 7 esposos. ¿Y entonces qué? San Rafael Arcángel violó los derechos humanos y hay que llamar entonces a las organizaciones de derechos humanos y porque ahí violó los derechos humanos y entonces Tobías no fue libre y entonces San Rafael Arcángel es un dictador y un autoritario porque viene a imponerle a un pobre muchachito, a un pobre jovencito un orden en el amor. La libertad es para amar. Si Tobías no hubiera respondido a esto, si hubiera entendido que la libertad es para hacer lo que quiera, ante el temor razonable que tenía, pues hubiera dicho no y déjeme tranquilo y está violando mis derechos humanos y usted es un dictador y usted es un autoritario, ¿cómo me manda a casarme con Sara? No. Tobías entendió, se lo hizo entender el arcángel San Rafael, que su libertad es para amar, que su libertad es para entregarse y entrar en comunión con otra persona. Juan Pablo II, aquí volvemos a citar a Juan Pablo II. Juan Pablo II, en una audiencia general del 27 de junio de 1984, es decir, 10 años antes de él haber convocado el año dedicado a la familia, él escribe una catequesis que la publica, la comenta en la audiencia general del 27 de junio de 1984. Y allí habla sobre el amor espiritual en el libro de Tobías. Recordemos que hemos dicho que de acuerdo a los estudiosos de la Sagrada Escritura, el libro de Tobías es uno de los libros más altos en espiritualidad.
Es un libro que tiene unas enseñanzas hermosísimas, porque hay veces nos quedamos con que el libro de Tobías, ay, sí, ahí aparece el ángel de la guarda, sí, perfecto, pero es que hay más. Ah, sí, es que ahí aparece San Rafael Arcángel, sí, perfecto, pero es que hay más. Y Juan Pablo II, él en el 1984, y recordemos un poco el contexto en el que él da esta catequesis. Juan Pablo II está hablando de la teología del cuerpo. Y hay veces puede alguien preguntarse, padre, usted habla mucho de la teología del cuerpo. Sí, porque es que me han quedado a mí en el corazón grabadas las palabras del biógrafo de Juan Pablo II, George Fiegel, donde él dice, él describe la teología del cuerpo como una bomba teológica que tiene que explotar y hay que hacerla explotar. Y si de alguna manera en estos micrófonos de Radio María, en este espacio que se da en compañía de los ángeles, podemos hacer explotar esa bomba teológica que Juan Pablo II nos ha dejado, la teología del cuerpo. Bendito sea Dios. Digámoslo así, soy un terrorista de la teología del cuerpo. Un terrorista que quiere prender esa bomba, que quiere que esa bomba explote, porque aquí en Colombia estamos muy quedados sobre estas enseñanzas que Juan Pablo II nos dejó. Poco o nada se habla sobre la teología del cuerpo. Poco o nada se habla sobre la belleza, la grandeza, el llamado a la comunión entre el hombre y la mujer. Y San Rafael Arcángel llama a esa comunión. No le dice a Tobías, pobrecito, no asuma esta responsabilidad, sí, no luche contra el demonio, eso es muy fuerte para usted, ya tuvo un trauma cuando el pez le quiso comer su pierna, no, pobrecito, no. San Rafael Arcángel manda llamar, envía a Tobías a la comunión con Sara. Y Juan Pablo II, en esta audiencia general, que le repito, del 27 de junio de 1984, él dice que en el amor de Tobías debía afrontar desde el primer momento la prueba de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque precisamente estaba el enemigo de esa comunión. Estaba el demonio, Asmodeo, que impedía la comunión entre el hombre y la mujer. Y ahora pasemos un poco, estamos en 1984, pasemos 10 años después, 1994. En la Carta a las Familias, donde Juan Pablo II, él viene a decir que la familia es el camino de la iglesia y viene a denunciar Juan Pablo II que si bien es cierto, la familia es expresión y fuente de esa civilización del amor, la familia está sometida a estos ataques. Dice Juan Pablo II en la carta a las familias. Él dice lo siguiente. Voy a leerlo aquí tal como él lo escribió. A través de la familia discurre la historia del hombre, la historia de la salvación de la humanidad. He tratado de mostrar en estas páginas cómo la familia se encuentra en el centro de la gran lucha
entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre el amor y cuanto se opone al amor. A la familia está confiado el cometido de luchar ante todo para liberar las fuerzas del bien cuya fuente se encuentra en Cristo, Redentor del hombre. Es preciso que dichas fuerzas sean tomadas como propias por cada núcleo familiar, para que, como se dijo con ocasión del milenio del cristianismo en Polonia, la familia sea fuerte de Dios. La familia, dice Juan Pablo II, está en el centro de la gran lucha entre el bien y el mal. Y no es la familia del vecino, no es la familia siria, afgana, hindú, es la familia tuya. Hace poco, la semana pasada me parece, salió no sé cómo decirlo, un video de un coral en San Francisco, en California, en los Estados Unidos, donde abiertamente es un coral de esta dictadura LGTB, donde abiertamente dicen, venimos por tus hijos. Y describen todo el plan, describen cómo lo van a hacer. Y lo cantan y lo anuncian. Eso es una amenaza. Eso es una amenaza. ¿Cómo alguien va a llegar a cantarme que vengo por tus hijos? Eso es un secuestro. Eso es un secuestro. Y nadie ha dicho nada. La familia está en el centro de la gran lucha entre el bien y el mal. El libro de Tobías ya lo pone de presente. Asmodeo quiere destruir la familia que Sara quiere conformar. Precisamente, recordemos que el libro de Tobías, que es considerado como una joya literaria, sorprende la fuerte presencia de la muerte. Tobit, el papá de Tobías, se presenta como un enterrador. Y pues el otro papá, Raguel, el papá de Sara, es otro enterrador que le ha tenido que enterrar 7 esposos. Y ya en la primera noche, cuando llega Tobías a unirse a Sara, ¿qué es lo que hace Raguel, el papá? Pide a sus empleados que comiencen a cavar la tumba de Tobías. Es interesante. Al tema de los muertos, en el libro de Tobías, le sigue el tema del matrimonio. Es decir, a la muerte le sigue la vida. Y lo podemos entender cuando leemos estas palabras de Juan Pablo II, Carta a las Familias. Esto es el numeral 23 de la Carta a las Familias, donde dice: a la familia está confiado el cometido de luchar ante todo para liberar las fuerzas del bien. La familia debe liberar las fuerzas del bien, cuya fuente se encuentra en Cristo, Redentor del hombre. Y para esto es preciso que esas fuerzas del bien sean tomadas como propias por cada núcleo familiar. No es que eso no depende de que el padre diga esto, que ahora ocurra esto. No, esto depende de cada
núcleo familiar, de que nos apropiemos de esas fuerzas salvíficas para vencer el mal. Y una de esas fuerzas salvíficas es la presencia de los ángeles en nuestra familia. Si no nos apropiamos de los santos ángeles, si no nos apropiamos de la devoción, de la ayuda, de la protección de los santos ángeles en la familia, pues va a ser muy poco lo que podemos hacer. Muy poco. Porque estamos luchando contra un enemigo espiritual, el demonio. Terrible, terrible, que es el más astuto, que entra, y ahora no quiero demonizar los medios de comunicación, no, pero hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado y prudencia y vigilancia sobre el uso de los medios de comunicación, las redes sociales, los teléfonos inteligentes. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Con quién o con quiénes tus hijos están compartiendo, chateando, hablando, enviando mensajes? ¿Cuántas cosas no se han denunciado de menores de edad que entran a tener citas por las redes sociales y se ponen de acuerdo para encontrarse en algún lugar y desaparecen los menores de edad? Es necesario tomar esas fuerzas, citando a Juan Pablo II, apropiarnos de esas fuerzas. Y San Rafael Arcángel, la presencia de San Rafael en el libro de Tobías, nos pone de presente que los ángeles son compañeros de viaje que se dan en ese combate entre el bien y el mal. Y hay que pedir aquí que no se me pase, porque sí, hay que apropiarnos de estas fuerzas del bien. Una de esas fuerzas es la presencia de los ángeles, el uso de los sacramentales, el rosario en familia. Familia que reza unida jamás será destruida. Pero hay que acudir a los ángeles de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. Si una mamá, si un papá dice que es devoto de los ángeles, pero se va a que le hagan el reiki, a que lean las chakras, a que el horóscopo de los ángeles, a que a leer las cartas, pues no te estás apropiando de las fuerzas del bien. Al contrario, le estás abriendo todas las puertas de tu casa a las fuerzas del mal. La tabla Ouija, que hoy día se vende como un juego, y eso no es ningún juego. No es ningún juego. Ahora estoy recordando el testimonio de un padre exorcista. Esto es un padre exorcista el que comenta este caso, que estaban jugando entre mil comillas, estaban haciendo brujería con la tabla Ouija. Y en el momento en que estaban ahí invocando lo que sea, pasó un bebé sobre la tabla Ouija. Y este bebé quedó poseso. Y pasados los años no se sabía qué pasaba hasta que llega donde este padre exorcista, le tienen que hacer el exorcismo y descubren que fue en ese momento. En alguna ocasión, en un poblado, hubo muchos suicidios de jóvenes, seguidos, uno tras otro, uno tras otro. Y bueno, se comenzó a investigar qué pasaba, qué estaba ocurriendo.
y se llegó a descubrir en uno de los armarios de uno de estos jóvenes llenos de tablas Ouija. Es decir, o nos apropiamos de las fuerzas del bien, o le abrimos las fuerzas al mal. No hay un tercer camino. No hay un tercer camino. ¡Ay, qué padre! ¿Cómo es de exagerado? Es que esto es palabra de Dios. Cuando nuestro Señor le dice a Moisés, pongo ante ti dos caminos, escoge la vida o la muerte. No hay un camino ahí poniendo un pie aquí, poniendo otro pie por allá. No. O tú estás con Dios o estás contra Dios. O tu hogar está sirviendo a Dios y abriéndole todas las puertas a las gracias, bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu familia, o por el contrario, le estás abriendo la puerta con brujería, con rencor, con prácticas de la nueva era. Las prácticas de la nueva era son una puerta abierta al demonio. Yoga. El yoga, lo han dicho los exorcistas. La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha emitido un documento hablando sobre el yoga y sus peligros. El Vaticano ha hablado sobre la oración cristiana. Todas esas prácticas de la nueva era son puertas abiertas para el demonio. Vamos a ir a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de esta presencia de los ángeles en la familia. Y lo estamos haciendo a la luz del libro de Tobías. ¿Qué nos enseña el libro de Tobías? El libro de Tobías nos enseña que la familia hace parte del plan de Dios. El libro de Tobías nos enseña que la libertad es para amar, para entrar en comunión con la otra persona. El libro de Tobías nos enseña que el matrimonio se da entre el hombre y la mujer. El libro de Tobías nos enseña que compañeros de este viaje, de esta peregrinación aquí en la tierra, son los santos ángeles. Pero también nos enseña que la familia es el centro de un ataque diabólico que quiere desvirtuar, desfigurar, destruir, acabar y aniquilar la unión del hombre y la mujer. Pongamos esas luces en todo esto de la dictadura LGTB, de todos estos movimientos que parten desde ahí. Y vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender muchas cosas que ya Juan Pablo II, lo decíamos en el segmento anterior de este programa, ya Juan Pablo II nos alertaba sobre esta crisis de la verdad, una crisis de la verdad que se presenta porque hay una crisis en los conceptos. Hoy pensamos que la vida es disfrutar, que la vida es para tener placer, y eso no es la vida. Eso no es la vida. La vida es mucho más rica. La vida tiene un sabor mucho más precioso. Y no ocultemos aspectos preciosos de la vida. Hoy queremos ocultar el dolor, el sufrimiento. Me conmueve a mí, me conmueve, y que Dios tenga profunda misericordia de nosotros, Dios mío. Pero me conmueve profundamente esos países donde se vanaglorian de que ya no hay niños con síndrome de Down. Que Dios tenga misericordia. Y entonces estamos eliminando páginas hermosísimas, bellísimas, porque esa es la vida. Hay una mística
que dice que la cruz en la vida está la alegría y está el dolor. Eso no lo podemos ocultar. Cuando nosotros, el hombre, quiere ocultar el sufrimiento, quiere ocultar, rechazar cualquier tipo de dolor, va a ser una persona infeliz. Infeliz. El libro de Tobías nos viene a poner de presente esa historia hermosísima. Una historia en que la última palabra no la tiene el mal, la tiene el bien. El bien conformado en la unión entre el hombre y la mujer. Por eso Juan Pablo II, él hacía una invitación en la carta a las familias. Era una invitación a que se acogiera esa verdad del hombre, para que se comprendiera qué grandes bienes son el matrimonio, la familia, la vida. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia defiende el hombre? Porque hoy día, y eso lo han denunciado los obispos de Estados Unidos, hoy día quieren meter a los cristianos es en la sacristía. Bueno, eres cristiano, pero reza en la sacristía, que no se note, que no se oiga, que nadie sepa. No, y somos sal de la tierra y luz del mundo. Y por eso el cristiano defiende la dignidad del hombre, promueve la dignidad del hombre. El Papa Francisco nos ha invitado, basta de esta cultura de la indiferencia, donde el otro es tratado de manera indigna, el otro se trata como si no fuera un hijo de Dios. ¿Y a mí qué me importa? No, pues sí me importa. Y eso lo muestra el libro de Tobías. A San Rafael Arcángel sí le importó lo que era Tobías, lo que le pasara a Tobías. Tobit, el papá de Tobías, era un piadoso israelita, recordemos un poco la historia, que fue deportado a Nínive. Tal vez en tiempos de el rey Salmanasar V, es decir, siglos VI antes de Cristo. Y era un hombre bueno, trabajador, que fueron precisamente estas cualidades que lo llevaron a tener el favor del rey. Tobit era un hombre fiel a su religión, que se dedicó a realizar obras de misericordia. Enterraba a los muertos, daba limosna. Y de ahí esto no lo soportó el rey. El rey no soportó esa fidelidad de Tobit a su Dios. Y comienza a perseguirlo. Y Tobit pierde todos sus bienes, se queda ciego, es abandonado de todos. Tiene que escuchar reproches, inclusive de su misma esposa. Pero Tobit pone su confianza en Dios. Aquí se nos presenta algo muy importante, un pilar. El papel de los padres. Esas obras de misericordia, esa fidelidad a Dios, va a ser de tus hijos, hombres robustos en valores, hombres robustos que no claudiquen ante la moda de los tiempos, que no claudiquen ante los faraones y los reyes que vienen a perseguir la conciencia. Pero comienza ahí. Por eso el Papa Francisco ha puesto de presente la importancia de los abuelos. Qué importante, qué necesario
que los abuelos nos transmitan las tradiciones. Que es necesario que uno conozca la historia de su familia. Porque es que si no conocemos la historia de la familia, no sabemos de dónde venimos. Y si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y si no conocemos la tradición de nuestra familia, entonces pues derrumbemos lo que ha construido nuestra familia. Acabemos con todo eso porque no conozco. Y estoy seguro que cuando uno conoce la historia de su familia, uno llega, gracias a Dios, a tradiciones hermosísimas de fe, de valores, de entrega, de sacrificio. ¿Y cómo vamos a desconocer eso? Por ejemplo, les comparto algo. Desde mi ser sacerdotal, hay veces cuando paso por algún pueblo y veo por allá a lo lejos que se levanta una iglesia, que se alza una cruz, y pienso los esfuerzos que tendrían que haber hecho para construir una iglesia lejana, para levantar una cruz con el único deseo de servir a Dios, de evangelizar las almas, de mostrar que somos hijos de Dios, criaturas de Dios, de propagar el evangelio, la buena noticia. Pero si no conocemos esa historia, pues ocurre lo que está ocurriendo. Destruimos y no nos importa. El papel de las tradiciones, el papel de la familia, el papel de los abuelos. Y entonces Tobit le había prestado dinero a un hombre que se llamaba Gabael. Y se acuerda, está pasando necesidades, lo han dejado solos, el rey lo está persiguiendo. Y entonces manda a su hijo Tobías a recuperar ese dinero, a que Gabael le devuelva el dinero que él le había prestado. Y el camino es largo, pero Tobit queda tranquilo porque a su hijo lo va a acompañar un joven, va a ser el arcángel San Rafael, que se presenta como Azarías. Y entonces allá comienza ese trayecto de un joven con el ángel. Y ocurre que van caminando y en un momento dado un pez ataca a Tobías. Y allí el arcángel San Rafael le dice: mátalo. El arcángel San Rafael no lo mató. Tobías tenía que hacer su tarea. Los arcángeles nos llevan a nosotros a asumir nuestra tarea, a defender nuestro cuerpo, la dignidad de nuestro cuerpo. Y Tobías lo mata y el arcángel San Rafael revela las propiedades curativas que tenía el pescado para, por ejemplo, curar la ceguera del papá, porque se había quedado Tobit ciego, para contrarrestar los maleficios del demonio. Y le dice que debe casarse con Sara. Y comienza a elogiar la belleza y la virtud de Sara y le invita a casarse con ella. Y la boda se celebra durante 2 semanas. Era la tradición de los judíos. Y Sara queda libre del demonio precisamente porque Tobías ha seguido las indicaciones que le ha dado San Rafael. Recobra el dinero de Gabael. Sara, Tobías y San Rafael regresan donde Tobit, a Nínive,
son recibidos jubilosamente por los padres que ya están ancianos. Tobit recobra la vista por el ungüento que le pone San Rafael y que ha salido del pescado. A Tobías y a Sara le nacen hijos y todos alaban y bendicen a Dios, que después de haberlos purificado con el dolor, ha tenido misericordia. Es un camino hermosísimo, es el camino de toda familia humana. Por eso no pensemos que solamente para unas personas especiales, que solamente para unas personas escogidas, privilegiadas, ocurren estas cosas. No. Lo grande de la Sagrada Escritura, lo grande de nuestra fe, es que viene a hablarnos en nuestra realidad, de lo que pasamos. Y el arcángel se da a conocer y los invita a obrar bien, a dar gracias a Dios. Y la llegada de San Rafael se da cuando la oración de Tobías y Sara llegan a la presencia de Dios. Tobías capítulo 3 versículos 16 y capítulo 5 versículo 4. Tobit ha orado por ese estado de necesidad en que se encuentra. Sara quiere quitarse la vida y ha orado y llega su oración a la presencia de Dios y en ese momento es enviado San Rafael. ¡Qué belleza! Dios escucha nuestras oraciones. Dios viene a escuchar ese clamor más profundo que hay en el corazón. Tobit había orado porque se encontraba ciego, porque nadie lo quería, lo habían perseguido, lo estaban calumniando. Sara, porque un demonio estaba matando a sus esposos. Y esos deseos que hay en el corazón van a ser colmados. San Rafael viene a colmar los deseos que hay en el corazón de Tobit, de Sara. Los ángeles vienen a colmar estos deseos que hay en el corazón de los hombres. Pero para eso hay que pasar pruebas. No es una varita mágica, no es que Dios toque y haga clean y ya. No. Hay que pasar pruebas. Ellos todos, Sara, Tobit, Tobías, tenían que pasar pruebas. Todos nosotros en nuestro caminar, en tu familia, tenemos que pasar pruebas. Pero no estamos solos. Ese deseo que cada uno de nosotros lleva en su corazón, ese anhelo, Dios lo va a realizar. Y los ángeles vienen a ser esos compañeros y esos instrumentos de esta presencia de Dios. Azarías se presenta así San Rafael. Dice, soy Azarías, hijo del gran Ananías. Y esto ya es una manifestación. Tobías capítulo 5 versículo 12. Porque Ananías, dice, yo soy Azarías, hijo del gran Ananías. Ananías significa el Señor ha obrado la gracia. Y Azarías significa el Señor ayuda. Es decir, San Rafael estaba diciendo, el Señor ayuda. El Señor ayuda. Con el nombre, San Rafael estaba diciendo, no importa quién soy yo, cómo me llamo, lo que importa es que el Señor ayuda. Que cómo se llaman los ángeles, qué nombres de los ángeles, que por qué no se dan los nombres de los ángeles, no importa. Lo que importa es que el Señor
ayuda. El ángel viene a manifestar que Él es la ayuda que verdaderamente Dios manda. Que Dios manda a Tobit, a Sara, a su hijo para recuperar el dinero. Y se presenta como pariente de Tobías. Y aquí hay algo hermosísimo, precioso. Porque los ángeles y los hombres pertenecen a la misma y única familia de Dios. Este es el proyecto de Dios, lo decíamos al comenzar el programa. Un proyecto familiar donde entran ángeles y hombres. Un proyecto de comunión entre ángeles y hombres. Por eso, cuando Tobías recibe esta manifestación y San Rafael se le presenta como un familiar, nos está diciendo a cada uno de nosotros: los santos ángeles somos de la familia tuya. Y por eso volvemos a repetir con Juan Pablo II, que nos apropiemos de estos hermanos mayores, de estos hermanos que van a lo largo de nuestra jornada, que nos protegen, nos guardan, nos iluminan. Los santos ángeles, que en tu familia esté siempre la presencia de estos buenos compañeros. Vamos a continuar, si Dios lo permite, hablando de la presencia de los ángeles y la familia en el libro de Tobías. Que Dios los bendiga a todos.